Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 12 de febrero de 2026. Hoy es un día estupendo para entender muy bien hasta qué punto efectivamente el gobierno está en un equilibrio propio de funambulista, es decir, muy inestable, y tiene que ir dando una de cal y otra de arena para ir prolongando todo lo que puede la legislatura. Saben que como tiene que combinar el apoyo de socios que son ideológicamente de izquierdas y socios que son ideológicamente más de derechas, pues a veces contenta a unos y desagrada a otros, y otras veces pasa exactamente lo contrario. Y ahora le tocaba el turno a complacer al que más quebraderos de cabeza le está dando esta legislatura, que es a Junts per Catalunya, y por lo tanto a los socios, digamos, que están más ideológicamente escorados a la derecha. Y esto el gobierno pues lo tiene que hacer, no tiene más remedio si quiere volver a a recabar el apoyo de Junts per Catalunya, que lo necesita si quiere que dure la legislatura, pero sabiendo que eso iba a irritar a los grupos de la izquierda, es decir, a Sumar, es decir, a Podemos, es decir, a Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que el partido del señor Puigdemont presentó en el año 2024, es decir, hace casi 3 años que llevaba esto en el cajón de los recuerdos o de los sueños, digamos, hipotecados. ¿Y por qué lo saca ahora? Pues porque necesitaba complacer a Junts en algo. Y dice, bueno, ¿qué podemos? Pues en esto. Esto es la ley de multirreincidencia, es decir, endurecer las penas para aquellos ladrones que reincidan, que era una demanda que estaban haciendo muchos alcaldes, sobre todo en Cataluña. Y Junts, que tiene que frenar a Orriols de una manera clara, pues necesitaba apuntarse este tanto. Y por tanto había urgido al gobierno para que esta iniciativa saliera del cajón de los deseos y se convirtiera en una realidad. Y hoy se ha convertido en realidad. De tal manera que el gobierno ha contentado a Junts. Si es esto lo que perseguía, lo ha conseguido. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo ha dicho hoy Míriam Nogueras. Es una muy buena noticia que hoy se haya aprobado esta ley contra los ladrones multireincidentes. Ladrones que entran por una puerta y salen por la otra. Con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán. Ya no surtirán. Está contenta Míriam Nogueras, no solo Míriam Nogueras, porque es verdad que el objetivo fundamental del gobierno era rescatar a Junts, que era el partido más esquivo a la hora de mantener unida esa coalición de gobierno, sino también a otros socios que están ideológicamente más escorados a la derecha, que es el caso, por ejemplo, del PNV. Hoy también Maribel Vaquero, que es la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ha celebrado con entusiasmo que se aprobara esta ley. Estábamos convencidos que había que hacerle frente a esta necesidad. Era una petición de la ciudadanía vasca también, preocupada por estos delitos que se suceden una y otra vez. Lo que hemos hecho es mirar a la cara al problema, sin populismos, sin demagogias y sin crear alarmismos, porque los alcaldes y alcaldesas también de nuestros municipios y la ciudadanía nos lo estaba pidiendo, y además lo teníamos incorporado en nuestro programa electoral. Bueno, por lo tanto, estos grupos, estos partidos están contentos, y luego los que están descontentos son los que apoyan a Pedro Sánchez desde la izquierda del Partido Socialista. Y hoy, para que vean ustedes cuál es el grado de cabreo, pues han hablado durante la tramitación parlamentaria, durante la votación, que se ha saldado por abrumadora mayoría, porque al final lo han apoyado el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, el PNV, Junts per Catalunya, se ha abstenido Esquerra, ahora hablaremos de esa abstención que es muy sintomática, y solo han votado en contra los partidos de la izquierda del Partido Socialista. Jon Iñárritu, que es el portavoz de Bildu, ha criticado al Partido Socialista y ha dicho que esto en el fondo no es nada más que lo que es, porque yo creo que ha descrito la realidad de una manera bastante cercana y bastante realista. Es una dádiva que necesitaba Junts y que el Partido Socialista no ha tenido más remedio que ofrecer, tapándose la nariz. Y tenemos, curiosamente, a un partido como el Partido Socialista que sabe que esto no funciona, que no comparte en el fondo estas medidas, que por compensar de alguna manera a un partido que le hace falta para otras leyes, pues accede a aprobar estas medidas que van en contra de todo lo que ha aprobado en los últimos años en estas materias. Probablemente tiene razón el señor Iñárritu en lo que dice, independientemente de la opinión que nos merezca él como político o las siglas que representa. Y luego también ha hablado Enrique Santiago, que es, como saben ustedes, el coordinador general de Izquierda Unida, y tampoco está contento. La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas. Bueno, y ante todo esto, el Partido Socialista, ¿qué dice? Pues lo que tiene que decir, es decir, oiga, mire, las críticas de la izquierda no las entiendo,
Y además esto no es una política de derechas. Es una equivocación pretender que este tipo de cuestiones que afectan a la seguridad de los ciudadanos solo se pueden hacer practicando políticas de derecha. Se pueden hacer también practicando políticas de izquierda, que es lo que nosotros hacemos. Si lo he entendido bien, esta ha sido la línea argumental que ha utilizado hoy Paco Aranda, que ha sido el portavoz del Partido Socialista en la tramitación de esta ley. Bueno, yo creo que evidentemente no tienen razón y cada uno tiene sus posturas. Yo creo que es negar pues, una demanda histórica que, en este caso, como os decía, los alcaldes que son los que están a pie de calle en Cataluña, pues vienen reclamando, dar respuesta a una demanda y nosotros defendemos que la política de seguridad no es una política de derechas exclusivamente. Se puede hacer seguridad desde la izquierda y creo que lo hemos demostrado. Este gobierno es un ejemplo de cómo se puede hacer política de seguridad desde la izquierda. Bueno, hasta aquí, como ven ustedes, nada nuevo bajo el sol. El Partido Socialista hace algo que no tiene más remedio que hacer y lo defiende como puede, enfada a unos y contenta a otros, sabiendo de antemano que eso es lo que iba a suceder. A veces sucede al revés. A veces enfada a Junts o enfada al PNV y, sin embargo, contenta a Bildu o contenta a Izquierda Unida o contenta a Podemos o contenta a Sumar. Bueno, ¿qué es lo novedoso o qué es lo que más me llama la atención? Pues lo que más me llama la atención es el voto de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña es Gabriel Rufián. Y ustedes ya saben, están siguiendo la actualidad política estos días, que Rufián se postula como la cabeza visible de una nueva coalición que aglutine a todos los partidos de izquierdas. Y claro, si está en esa campaña de promoción personal, hoy por ejemplo se ha dejado entrevistar por El País, que no es un dato baladí, y ha intentado, pues, no sé, sacarle partido a esa buena reputación que él dice que tiene en una sección, en una porción, no pequeña de la sociedad española. Pues, insisto, para que eso vaya por buen camino, no deja de ser una aparente contradicción, al menos, que hoy haya votado en sentido distinto a los grupos que él quiere liderar. Porque toda la izquierda ha votado en contra, menos Esquerra, que se ha abstenido. Y yo creo que si el señor Rufián hubiera sido libre, hubiera votado en contra, pero como el señor Rufián tiene que seguir las directrices que llegan desde su partido, es decir, desde Esquerra Republicana de Cataluña, pues no ha tenido más remedio que abstenerse. No ha votado a favor, pero tampoco ha votado en contra. Vuelvo a repetir, desmarcándose, por lo tanto, del sentido de voto de los partidos de la izquierda. Él lo tenía que justificar de alguna manera. ¿Y cómo lo ha justificado? Así. El modus vivendi de alguna gente es delinquir. Nosotros lo que no compartimos es el tufillo racista que tiene o que lo hagan porque quieran. Nosotros hablamos siempre de convivencia, de integración, de intentar dar oportunidades a la gente para que no pase esto, pero el problema existe. Seríamos irresponsables si lo ignoráramos. Y por lo tanto, pues no podemos tampoco votar en contra. La verdad de la verdad, ¿cuál es? Pues que Esquerra Republicana de Cataluña, no digo Rufián, digo Esquerra Republicana de Cataluña, le ha sacado al gobierno pues más de 100 plazas nuevas de jueces en Cataluña, que es lo que quería Esquerra Republicana de Cataluña. Y como en el foco de las negociaciones parlamentarias es un quid pro quo, tú me das, yo te doy, pues yo te doy la abstención si tú me das 100 jueces. Me has dado los 100 jueces, pues entonces me abstengo. Que las pretensiones de Rufián quedan maltrechas porque ahora se visualiza que él no está en la dirección de la izquierda que quiere aglutinar y liderar. Bueno, pues más días que longanizas ahí en el futuro, ya veremos lo que hace Rufián para salirse con la suya. Mientras tanto, la, digamos, discusión interna a propósito de quién tiene que liderar esa coalición de izquierda sigue abierta. Y solo hay una idea que cada día que pasa está más clara. No se sabe quién será, pero sí se sabe quién no será. Y no será Yolanda Díaz. ¿Por qué? Pues porque cada vez que habla algunos de los dirigentes de los grupos que están en la coalición Sumar, pues los escuchamos diciendo que un poco más o menos que sí, que es muy buena ministra y que es muy buena persona, pero que gracias por los servicios prestados. Yo al menos así interpreto lo que ha dicho hoy Mónica García. Aquí no sobra nadie, aquí somos todos, hablamos entre todos y Yolanda Díaz es parte de esa construcción, por supuesto, de esa casa común, por supuestísimo. El tiempo nos dirá quién será la cara visible de este proyecto. O sea que, Yolanda, fenomenal, pero el tiempo, pues, en fin, no, lo han entendido ustedes a la primera, tampoco voy aquí a hacer yo de exégeta de una cosa tan clara. Otra declaración en el mismo sentido, por lo menos yo lo interpreto igual, Enrique Santiago, coordinador general de Izquierda Unida. El debate no es quién tiene más de apoyos personales o no. El debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más voto y más ilusión en este momento.
y por lo tanto pues hay que buscar una persona que hasta ahora no haya sido capaz de hacer eso que el señor Enrique Santiago echa de menos. Bueno, hasta aquí las cuitas de la izquierda y ahora vamos con las cuitas de la derecha, que también forman parte del escaparate informativo sobresaliente de este día. Y las cuitas de la derecha nos devuelven al paisaje de la negociación que están protagonizando por una parte Vox y por otra parte el Partido Popular, o al revés, tanto monta tanto en Extremadura como en Aragón. Ya saben ustedes que primero fueron las elecciones extremeñas y que por lo tanto el debate de investidura que está más cercano en el tiempo es el de María Guardiola en Extremadura y luego le tocará el turno a Azcón. Pero las cosas no van de la misma manera en Extremadura y en Aragón, por lo menos estos son los datos que tenemos. Y Vox está muy enfadado con el Partido Popular de Extremadura, hasta el punto de que hoy ha hablado con mucha claridad Pepa Millán, la portavoz parlamentaria del partido de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, y ha dicho que Guardiola, la hasta ahora presidenta autonómica del Partido Popular en Extremadura, no entiende el mensaje que el electorado le dio en las elecciones pasadas. Es evidente que hay un problema en Extremadura y es que la señora Guardiola no está entendiendo qué es lo que han demandado los extremeños. Los extremeños no solamente han demandado orillar al Partido Socialista, han pedido una alternativa real y eso es lo que tiene que entender el Partido Popular. Y si se frustra la alternativa, pues será por culpa de ellos, pero no por nosotros que verdaderamente queremos que se llegue a esa alternativa. Bueno, eso es lo que dice Pepa Millán, que además carga contra el Partido Popular porque dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué coexisten tantas almas distintas en el Partido Popular? ¿Por qué somos capaces de llegar a algunos acuerdos, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana, cuando se sustituyó al señor Mazón? ¿O por qué tiene mejor cara la negociación que se ha abierto en Aragón, aunque todavía es pronto para saber cómo va a acabar esa historia? Y sin embargo hay tantos problemas a la hora de negociar la investidura de María Guardiola en Extremadura. ¿No es el mismo partido? ¿No es el mismo Partido Popular? ¿O es que hay, pregunta María Guardiola, bueno, no lo pregunta, lo afirma, 17 partidos distintos en el PP? Lo que no es lógico es que nos encontremos con 17 partidos populares diferentes, que esto ya ha pasado antes. Ha habido sitios en los que ha sido más fácil, no por nada, sino porque el PP ha entendido cuál es la realidad de España y hay otros lugares en los que se empecinan en lo contrario. Pero bueno, esto es consecuencia de las incoherencias del Partido Popular. Ahora mismo no tienen un proyecto común para España y eso se traduce en las dificultades o las facilidades que hay en unos lugares u otros. Bueno, ¿y qué es lo que más le ha preocupado, ofendido, molestado a Vox en Extremadura, si yo lo entiendo bien? Pues ese gesto de María Guardiola de abrirse a la posibilidad de negociar con el Partido Socialista la abstención del Partido Socialista. Ya saben que además algún dirigente socialista, el alcalde de Mérida, por ejemplo, si no recuerdo mal, se abrió esa posibilidad y por lo tanto a partir de ahí se empezó a conjeturar la posibilidad de que María Guardiola estuviera poniendo en marcha un plan B, que pasara por no pactar con Vox, sino pactar la abstención con el Partido Socialista. Y eso a Vox le ha sentado francamente mal. Es que nosotros, como no negociamos en los medios de comunicación, no podemos entender estos movimientos, ni podemos entender que en Extremadura la señora Guardiola pues se haya dedicado a pedir la abstención del Partido Socialista, pero al mismo tiempo pretender que Vox le apoye. Esto no funciona así. Y en un momento como en el que estamos nos parece profundamente irresponsable que le haya pedido ese favor al Partido Socialista. Bueno, esta es la situación si analizamos las declaraciones de una de las partes, que en este caso es Vox. Y ahora vamos a ver cómo lo encara la otra parte, que es el Partido Popular. Deben estar pasando cosas, porque ya saben ustedes que aflora a la superficie solo una pequeña parte de las cosas que suceden. Y entonces me imagino, y no sería, digamos, seguro que aburrido, tener acceso a las conversaciones que está teniendo María Guardiola con el señor Feijóo, por ejemplo, que seguro que han hablado. Y a lo mejor Feijóo le está diciendo a María Guardiola, pues no lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo como yo creo que debes hacerlo. ¿Por qué? Pues porque María Guardiola ya está empezando a rectificar su discurso de una manera bastante clara. Y por ejemplo, hoy se ha mostrado muy decidida a dejar claro que ella no tiene ninguna ganas de llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. El PSOE está en absoluta dirección contraria a lo que hemos venido haciendo estos 2 últimos años y medio. Yo de verdad creo que hay que tener un poquito de responsabilidad. El PSOE en Extremadura ha dado un batacazo, las urnas han hablado y lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones. Yo desde luego con quien estoy trabajando para llegar a un acuerdo es con Vox y creo que lo hemos dejado muy claro. Bueno, depende del día, señora Guardiola. Hay veces que lo deja más claro, hoy parece que lo quiere dejar claro, pero otros días, como por ejemplo ayer o antes de ayer, pues era usted menos claro, más interpretable, o más bizcochable, o más tibia, como usted quiera. Y de ahí el cabreo de Vox. En todo caso, ella creo que ha recibido instrucciones, no sé si de Génova o de su entorno o de su conciencia, no tengo ni idea de quién, para dejar claro que su prioridad es Vox y que por lo tanto lo que ella quiere es llegar a algún acuerdo con Vox.
Nos queremos sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención, y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad. Y por nuestra parte está toda la voluntad del mundo. Bueno, así están las cosas. Ya saben ustedes que de todas maneras, si quieren un pronóstico personal, últimamente no me caracterizo por acertar mucho en los pronósticos, así que no me hagan mucho caso, pero mi intuición me dice que María Guardiola va a ir a la primera votación y yo creo que la va a perder, y que a lo mejor va a la segunda y también la pierde, y que hasta que no se celebren las elecciones en Castilla y León probablemente no se declararán las cosas, porque tengan ustedes en cuenta que lo que ocurra en esa negociación en Extremadura va a tener impacto no solo en las negociaciones con Aragón, las elecciones aragonesas ya se han celebrado, sino en las que se tienen que celebrar el mes que viene en Castilla y León. Y por lo tanto, pues el Partido Popular y Vox, los dos, tienen que guardar un poco las formas y tienen también que, en fin, mandar mensajes que a veces son contradictorios a sus propios electorados. Ese es mi vaticinio, pero me puedo equivocar. En todo caso, lo que no va a ocurrir, yo creo, es que haya ningún tipo de acercamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Extremadura. Y no solo por lo que ha dicho de Guardiola, también por lo que ha dicho el presidente de la gestora del PSOE en Extremadura, que se llama José Luis Quintana. En absoluto el PSOE se plantea la abstención en este caso, en absoluto. Esa es la cuestión. No nos han llamado, no nos lo han propuesto, tampoco tienen por qué proponérnoslo, pero en ningún caso nos planteamos la abstención. Nosotros somos la alternativa. El socio de gobierno del Partido Popular es Vox y nosotros somos la alternativa. Bueno, o sea que no quiere, dice el señor Quintana. Hay gente en su partido que dice, no es exactamente que no quiera, es que no puede. Y el matiz no es baladí. Lo digo porque he habido algunas declaraciones de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, donde él ha razonado públicamente y en voz alta por qué el Partido Socialista no es que no quiera, es que no puede llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular. Creo que el Partido Socialista desde hace años está prisionero de su propio relato, del relato de la confrontación, del muro. De manera que me parece que no tengo claro que tenga margen de autonomía el propio Partido Socialista para abrir un debate de esta naturaleza. De manera que es hablar por hablar. Ni el PP lo está planteando en serio, ni en el PSOE hay margen de maniobra para podérselo plantear. O sea, señor Quintana, no es que usted haya decidido voluntariamente que no, es que probablemente tiene razón el señor García Paje, es que no tiene usted margen de maniobra para estar en una posición distinta. Bueno, y también ha habido declaraciones de García Paje interesantes por lo que respecta, ya saben ustedes que el Partido Socialista mucha autocrítica no ha hecho, después de lo que pasó en Extremadura y en Aragón. No sé lo que pasará en Castilla y León, no quiero anticiparme a esos resultados electorales, pero es evidente que cunde el nerviosismo en el Partido Socialista, sobre todo en aquellos candidatos que tienen que dar la cara y luego tienen que pagar el precio por pertenecer a un partido que está siendo desgastado no por la gestión autonómica o local, sino por la gestión nacional de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, pues están expuestos a convertirse en el culo que recibe la patada dirigida a otro. Esto es lo que ha dicho hoy con toda claridad Emiliano García Paje. Los dirigentes autonómicos, los dirigentes locales están o estamos pagando los platos rotos de la política nacional. Esta es la realidad y decir lo contrario es simple y llanamente engañar. Bueno, y esto me da pie para que escuchen ustedes las declaraciones que a mí me parecen más, no sé qué adjetivo utilizar, más, iba a decir, no me acuerdo lo que iba a decir, pero en realidad, ¿para qué me voy a meter en un dibujo? Son infumables directamente. Las ha protagonizado Óscar López. Y para proteger el liderazgo de Pilar Alegría, que es la candidata del Partido Socialista, que se ha pegado un morrón verdaderamente espectacular en Aragón, pues ha tenido que afear la conducta de su antecesor, de Javier Lambán, que ya ha fallecido. Por eso digo que son terribles y son infumables. Hombre, métete con un vivo que se pueda defender, pero no te metas con un muerto que ya no se puede defender y que además ha sido comelitón tuyo durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque la interpretación que hace Óscar López no va en la línea de lo que acabamos de escuchar en boca de García Paje. Va en la línea de decir, oiga, no, mire, es que al final uno recoge lo que siembra. Y lo que sembró Lambán no era bueno para los intereses del Partido Socialista. Por eso se ha tenido que comer el marrón Pilar Alegría. Creo también que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él,
pero lo digo desde el respeto. Pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición, el señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha. Por lo tanto, también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Es mi opinión, yo respeto otras, lo digo con respeto. Es una opinión solvente, es un miembro del gobierno y destacado del Partido Socialista. Cada elección tiene su afán, tiene su análisis. Es jueves, es 12 de febrero de 2026. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, por continuar con el relato que nos contabas al principio, de reacción del fugado Puigdemont a la ley contra la multirreincidencia que se ha aprobado hoy en el Congreso, dice que el Partido Socialista había bloqueado la ley pese a haberla pactado con ellos hace mucho tiempo. Solo lo ha desbloqueado y aprobado una vez que hemos roto el pacto con ellos. Queda clara cuál es la forma en la que entienden las cosas. Y no es precisamente conformarse como hacen sus socios, que priorizan detener a la derecha, mientras en realidad lo que se está deteniendo y parando en Cataluña son los trenes. Muy pocas veces ha tenido Puigdemont la necesidad de incluirse en ese bloque de las derechas y parece que ahora está aprovechando el momento, seguramente también como guiño a esa tournée, a esa gira que quiere emprender Gabriel Rufián. 77 días después de su entrada en prisión, Ábalos y Koldo han salido de la cárcel para presentarse este jueves por primera vez ante el tribunal que les va a juzgar por el caso Mascarillas. La vista de hoy ha servido para que las partes expongan sus últimas peticiones antes del inicio del juicio, entre las que han destacado pues la retirada de testigos o la solicitud para que se adhieran a la causa los últimos informes. El Supremo le ha parado los pies a la defensa de Koldo y nos cuenta el resumen de esta primera jornada. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La defensa de Koldo García ha intentado por todos los medios que el juicio sobre la primera pieza de la trama Koldo no se celebre el próximo mes de abril en el Tribunal Supremo como está previsto. La letrada Leticia de la Hoz ha pedido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, con el objetivo de evitar la vista oral. Además, ha pedido la recusación de 5 de los 7 magistrados del tribunal, aunque la sala lo ha rechazado por ser una petición extemporánea. Posteriormente, la letrada de Koldo solicitaba que el exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se someta a la prueba del polígrafo y planteaba además un careo con el empresario Víctor de Aldama. Interesa que se acceda al sometimiento de nuestro representado a la prueba del polígrafo. Si bien dicha prueba sabemos que no está contemplado en el ordenamiento jurídico español, tampoco está vetada y puede ayudar al tribunal a determinar la veracidad de lo declarado, tanto por nuestro representado como por don Víctor Gonzalo de Aldama. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, ha anunciado que renuncia a la testifical del hijo del exministro de Transportes, Víctor Ábalos. Por su parte, la acusación popular ha renunciado al testimonio del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. El letrado de Aldama, José Antonio Choclán, ha puesto en valor la colaboración con la justicia de su defendido y cabe destacar que durante la vista se ha podido ver a Ábalos y Koldo especialmente somnolientos y visiblemente más delgados. Con esta información o con la siguiente empezó todo. También esto que nos acaba de contar Miguel Ángel. La juez que instruye el caso Mediador ha propuesto juzgar al exdiputado del Partido Socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que para quien lo haya olvidado es el Tito Berni. La juez quiere juzgarle por 6 presuntos delitos: cohecho, estafa, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y delito contra la administración pública. La magistrada del juzgado de instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife lo que ha hecho es concluir la fase de instrucción de la pieza principal del caso Mediador, que así resumido es la trama corrupta que cobraba sobornos para conseguir contratos de placas solares. Hay muchos más investigados, pero el Tito Berni actuaba presuntamente como intermediario de esta trama. Lo hizo fundamentalmente en los años, recordarán, 2020, 2021, coincidiendo con la presidencia de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial en el Gobierno de Canarias. También actuó en dependencias, el Tito Berni, del Congreso de los Diputados, en restaurantes y, recuerden, en burdeles. Así que este caso, como decimos, con el que empezó todo, se vuelve a activar en los tribunales. Por cierto, en Aragón lo último es que la mujer del líder de Aragón Existe, Tomás Guitarte, acaba de dimitir como jefa de gabinete de la vicepresidencia primera de la Diputación Provincial de Teruel. Para quien no haya seguido muy de cerca la campaña, en los últimos días varios medios publicaron que habían contratado con la administración pública sin haber solicitado la mujer de Guitarte la compatibilidad, ni para acceder al cargo en el 23 ni tampoco en 2025, cuando ella misma admite que una empresa suya había ganado 2 concursos del Gobierno de Aragón para unas
las obras menores del hospital de Teruel. El presidente de la Diputación, que es del PP, le había dado un ultimátum para que dejara el puesto y eso es lo que ha hecho. Dice que se va por si se acaba demostrando la existencia de alguna irregularidad administrativa. Bueno, ha sido noticia también a primera hora de la mañana y ya hay respuesta del Gobierno de España. No está muy contento con Italia. Ha trasladado una queja al Gobierno a su última hora por la organización de una reunión previa a la cumbre de este jueves en la que ha participado una veintena de líderes y a la que Pedro Sánchez no estaba invitado. La reunión, coorganizada por Italia, por Alemania y Bélgica, pretendía básicamente acercar posturas entre los principales países antes de ese encuentro que reúne hoy a los jefes de gobierno para encontrar fórmulas que impulsen la competitividad de la economía europea. No estaba presente Pedro Sánchez porque no había sido invitado y bueno, pues fuentes del gobierno explican a esta hora a varios medios que han trasladado esa queja a Giorgia Meloni porque dicen que entienden que este tipo de reuniones donde no están todos presentes minan los principios básicos de la Unión en lugar de acercar soluciones. Lo contaban esta mañana varios medios, se han disparado las denuncias de inmigrantes que dicen haber perdido su pasaporte, que ahora por lo tanto están completamente indocumentados y que sin embargo aseguran que llevan en nuestro país desde antes del 31 de diciembre. Esto ha provocado que los agentes de extranjería hayan lanzado una alerta a todas las comisarías de España ante un fraude de personas que buscan acreditar su presencia en España en las fechas válidas para la regularización. El informe de la policía habla de miles de extranjeros, en muchos casos con antecedentes penales y policiales. Fíjense, la mayor incidencia se ha producido en los pakistaníes, un aumento del 866,67% de pakistaníes que aseguran que han perdido su pasaporte en el arranque de este año. En el caso de los argelinos el incremento es del 356%, en marroquíes del 114% y en colombianos del 35%. Esta situación ha generado la apertura de una investigación. La policía dice que esto ya se veía venir. Escuchen a Laura García Jupol. Todo esto demuestra lo que dijimos que iba a pasar y es que iba a provocar un efecto llamada. Además, ahora se está utilizando a la propia Policía Nacional para cometer un fraude. Esto es una prueba más de la inseguridad jurídica que venimos denunciando desde el principio, que iba a provocar este proceso de regularización extraordinaria, que además ahora está colapsando las oficinas de denuncias. Bueno, Cataluña está viviendo un jueves complicado por las rachas de viento muy fuertes que está trayendo la borrasca Nils, con muchas actividades suspendidas, incidencias en varias partes de la comunidad, 86 heridos. Estamos hablando de rachas de viento que han llegado a los 167 km/h. Otro de los efectos del tren de borrascas que en los últimos días se está atravesando la península también ha sido el aumento del caudal de muchos ríos. Uno de ellos, el río Júcar, que esta noche a su paso por Cuenca ha alcanzado los 254 metros cúbicos por segundo. Y esto supone activar el nivel rojo. Protección Civil ya ha avisado a los ciudadanos de Cuenca por riesgo de inundación. La previsión meteorológica de este jueves anuncia una pequeña tregua de lluvia en la capital conquense, así que esto podría ayudar a que se estabilice el caudal. También a esta hora ha activado el aviso por fuertes nevadas en Asturias, en Cantabria y Castilla y León. Una cosa más, porque se está comentando mucho hasta ahora, Zarzuela ha hecho públicas sus cuentas para este año, un anuncio que responde al compromiso de transparencia de Felipe VI cuando asumió el trono. Como seguimos sin presupuesto, se han tenido que ajustar algunas partidas, pero no el sueldo de los reyes. A ellos se les ha aplicado la subida del 1,5% aprobada para los funcionarios. El rey percibe una asignación de 290.000 euros, la reina Leticia 160.000 euros, la reina Sofía 131.000 euros, la princesa Leonor y la infanta Sofía seguirán sin percibir ninguna paga por sus servicios a la institución.